Ketchup, Melí, Gula, Epu, Piña. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Gerson Matías Gonzalo Vélez Quelempán. ¿Acaso tú me conoces? ¿Acaso crees que soy nerd? ¿Qué estoy haciendo? El Maki. Y un sol como control. Yo me presento y les voy a contar que un día en la CD los juntamos todos para hacer unos letreros de la feria de Enrique Quelempán. Usted, señor, ¿qué está dibujando? Un camión con leña. Camión con leña. Haciendo banderas. Mi primera bandera. También hicimos un mapa de acá donde vivimos. Soy Ignacia. Enrique está dibujando como el tío Enrique está construyendo la estatua que está allá. Mi tío Enrique Indelfonso Quelempán era escultor. Él hace años hizo una estatua gigante acá en nuestra comunidad de Quechocawin. Nosotros hemos vivido toda la vida al lado de esta estatua. ¿Cuál es su nombre? Nicolás Paredes La Voz. ¿Y qué está haciendo? Estoy dibujando a tu tatarabuelo. ¿Es mi tatarabuelo? Nosotros pintamos al lonco, pero ni siquiera sabíamos quién era en realidad. ¿Y quién es Francisco Quelempán? Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Es el misterio de la semana. Buscamos una respuesta. Teníamos que descubrir quién era el cacique Quelempán. Un cacique. El cacique Quelempán. ¿Qué es un cacique? Ni siquiera sé, pero soy mi apoyo, pero ni siquiera qué significa cacique. ¿Y por qué es tan importante que tiene una escultura propia? Para recordarlo. ¿Hizo algo importante? ¿Puedo hacer algo importante? ¿Por qué era reconocido? ¿Quién? Francisco Quelempán. Si la historia está en un libro, el papá de la chica que acaba de irse. Él conoce más historia, pues él conoce más del cacique Quelempán, todo eso. Ya. La hermosa. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted sabe quién era Francisco Quelempán? ¿No? Preguntamos, pero ni una gente de aquí sabía. Yo no te puedo. Yo quiero nada de la Maribelán. Le fuimos a preguntar al lonco, pero el lonco estaba ocupado. Así que nos volvimos. Mi nombre es Lisette Scarlett Cruz Payalef. Tomamos la barcaza y cruzamos hacia Isla Guapi. Un pato volando. Dos patos. Oh, vuela. Vuela feliz. Montaña. Un videíto. Después fuimos a como una parte de la orilla del lago. Nos estuvimos con Julio Shewin y los cabros de la Escuela de Cine de Guapi. Miren, les voy a contar una historia importante. Ustedes ven allá, hay un pueblo, ¿verdad? Aquí hay una cosa muy importante. ¿Saben cómo se llamaba Puerto Domínguez antes que llegara Eleuterio Domínguez? No.
se llamaba Calfulemu. Calfu, ¿qué color es? Azul. ¿Y Lemun? Es un bosque. Mire, tenía un nombre casi como de cuento. Bosque azul. En ese tiempo habían boldos más de 100 años. Hasta que llegó un señor que se llamaba Eleuterio Domínguez y lo primero que empezó a hacer fue talar los bosques nativos de boldos que habían para vender madera. Eleuterio Domínguez no solo quería quedarse con esa tierra y toda la tierra del sur, sino que quería todo para él. Y le interesó la tierra que hoy día es Quechocagüín, pero ahí se encontró con Quelempán. Y Eleuterio Domínguez había traído un toro, de esos de raza, de esos toros grandes, ¿no? Y Quelempán, como toda la gente acá, tenía los toros que eran más flacos, eran chupaditos y con unos cachos largos, ¿cierto? Los toros que le llamaban toros indianos. Y Eleuterio Domínguez le propuso a Quelempán, echemos a pelear los toros. Y el toro que gane se queda con la tierra. Y Quelempán creo que le dijo, bueno, echemos a pelear los toros. Entonces todos decían que Quelempán la embarró porque el toro va a perder. Pero resulta que el hombre, yo creo que sabía y conocía el Nehuen y el poder que tiene de sus animales y de su mapu, porque él sabía que su mapu lo iba a proteger. Y echaron a pelear los toros y creo que el toro se torearon y se carnerearon, ¿no? Pero el toro de Quelempán, en un momento como tenía los cachos largos, le mete los cachos por abajo y lo levanta, y el toro de Eleuterio Domínguez cae en el estero, en un canal que había allí, con las patas para arriba. Y no pudo salir de ahí. ¿Qué toro ganó? El de Quelempán, ¿verdad? ¿Verdad? Y Quelempán le dijo, ya, no quiero que me molesten más, y por eso la comunidad de Quechocagüín es la comunidad más grande del Budi que más tierra tiene. Y por coincidencia, allá en Ilahuapi cachamos quién era Francisco Quelempán. Oye, ¿pero qué pasó con Calfulemu? ¿Cómo Eleuterio Domínguez le convirtió en su propio pueblo de Puerto Domínguez? La única forma de averiguarlo es yendo para allá. Hola, mi nombre es Flor Esperanza Paredes Huenten. Lo que nos contó Julio Shewin era que el pueblo de Puerto Domínguez se construyó después de que cortaron el bosque azul de Calfulemu, en la orilla del lago Budi. Caminando por ahí cachamos que es verdad que no queda bosque, pero sí vimos muchos pájaros muy bacanes que viven del lago. Ella quiere volar pero no puede, se vuelan. ¿Parecen tiburones? Sí. Quizá que quieren sacar peces. Sí, pues sacan eso. O para ver si hay peces para Yo creo comer. que comen alguitas. Sí. Ahí conocimos a Juan Painén, que es el lonco mapuche igual que Francisco Quelempán, pero de la parte sur del lago Budi, de un sector que se llama Folleco. Entonces el lonco Painén nos invitó a conocer los bosques nativos de Folleco. Ahí don Juan cuida el hábitat de muchas aves, por eso trabaja en mantener los bosques tal cual como eran hace muchos años. Eso sí, antes de entrar, don Juan nos dijo que teníamos que pedir permiso a los espíritus cuidadores del bosque, que se llaman ñem. Ya te me le painta, muy pulmo, se me cuida mucha, mucha ne painta, Chaltu pe ai leluta imi ngien ko ngien mabu ita permiso pe ai me kasau lipai ta imputan chikeche lipai kan kita tulu ita kin pa luta chemi lawen chemi mawi ta kuifike mle ke fulunga ita kimeltuan kom kimpuche piki peli mai chaltu mai chaune chen remten Fele. El bosque del lonco era súper lindo.
Había parte donde uno medio que veía que era medio azul. Y ahí entendimos por qué le podrían haber dicho calfulemu antes. Este remedio contrarresta el cáncer. Curvamuel en mapuche. En castellano se llama palo negro. Hay que tomarlo poquito, sí, porque también... es fuerte. Sí, es fuerte. Aquí tenemos los ulmos, y los ulmos están florecidos en este mes. El ulmo es una planta que entrega mucho néctar y las abejas vienen a buscar miel, a buscar polen y miel. Y esa miel es muy rica, es una miel única. ¿Y por qué si estos bosques son tan importantes están desapareciendo? Quisimos preguntarle al lonco para ver qué nos decía. Mi bisabuelo se llamaba Pedro Painel. Era el lonco de la época cuando se encuentra con la lamentable situación de la reducción de territorio con el señor Domínguez. Antes de la última guerra que tuvo el pueblo mapuche con el Estado chileno. ¿Con los españoles? No, con el Estado chileno. Ah, ya. Con Chile, ¿Ya? En la cual nuestros abuelos perdieron y ya quedó, se descuadró todo el asunto. Mi abuelo se opuso a la ocupación, rotundamente. Si me echan, bueno, tendrían que matármele. Cuando hubo 3 años prófugo, que lo buscaban para ejecutarlo prácticamente, porque lo declararon rebelde al Estado. Anduvo en los bosques de frente ahí de Puerto Domínguez, por ahí se escondieron. Y ahí quedamos en lo que estamos hoy día, en pedacitos chiquititos, en reducciones de espacio. Somos los herederos, digamos, despojados mejor. Antes la gente tenía, cada familia tenía su caballo. Hoy día no podemos tener caballo porque demanda tener espacio y recursos para mantenerlo. Entonces el caballo queda en la memoria hoy día, o sea, la historia no nos cuenta la realidad de las cosas, se cuenta de una forma que si bien es cierto es válida, pero la otra parte, o sea, nosotros como pueblo mapuche nunca tuvimos la oportunidad de contar la vivencia histórica de nosotros, solamente del lado del Estado, ¿no? Entonces que ojalá esto pueda servir para reflexionar, digamos. Cuático lo que nos contó el lonco. No teníamos idea de todo lo que había pasado acá donde vivimos. No nos habían enseñado en el colegio. Menos mal que juntamos y vinimos a preguntarle. Fue muy bacán juntarnos con cabros de las otras comunidades, cruzar por primera vez en nuestra vida el lago Budi, conocer el huerquén Julio Chewin y al lonco Juan. Fue bacán conocer bosques que parecían selvas mojadas, eran oscuros, bacanes. Ojalá esos bosques chiquitos se agrandaran y volviera a ser todo como antes, más lleno de plantas y animales distintos, y que los cuentos de las personas fueran más felices, y que todos tuvieran estatuas gigantes de sus tatarabuelos y tatarabuelas.